Cuando el bosque se encuentra casi en silencio, escuchamos a lo lejos el fuego crispar y risas macabras perdidas en la oscuridad. Las brujas llegan a su aquelarre llamadas por su gran líder, la Cabra Negra. Te invitamos a este aquelarre a que conozcas de aquello que alguna vez fue prohibido y hoy la cabra trae para ti. Artes ocultas, esoterismo, magia, leyendas, astrología, cábala y mucho más. Liberemos a la Cabra Negra y escuchemos su sabiduría. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, tengan amigos de la Cabra Negra. Sean muy bienvenidos a una emisión más de este podcast de investigación y de información paranormal que la Sociedad de la Medianoche trae para todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión en la cual vamos a hablar de un tema que, si bien no es un tanto común o no es un frecuente en el mundo de lo paranormal, sí es un tema pues bastante escabroso, del cual deberíamos de tener un tanto más de conciencia y de conocimiento en cuanto a estas situaciones pudieran llegar a presentársenos. Hoy vamos a hablar acerca de cómo los olores nos avisan y nos advierten. Y es que, como ya hemos hablado en entregas anteriores, en los podcasts anteriores, hay muchas manifestaciones que las entidades o los seres del más allá o los seres astrales, tanto del alto como del bajo astral, pues utilizan muchos elementos para manifestarse en nuestro ambiente, en nuestro plano, y los olores es uno de los más importantes, quizá también se trate de uno de los más recurrentes, aunque muchas veces no ponemos la especial atención que tenemos que poner en este tipo de situaciones que llegaran a presentarse, ¿no? Y es que, como ya veremos, los olores juegan un papel de suma importancia en este plano, ya que no solamente nos llevan a un elemento que es el que emite este aroma, sino que los olores nos pueden transportar a diferentes lugares, incluso nos hacen recordar ciertas situaciones, y podemos llegar a tener respuestas físicas dependiendo del tipo de olor que estemos percibiendo. Y es que, son muchas las ocasiones en las que, nos encontramos haciendo nada, viendo la televisión, o leyendo, o pasando tiempo en el teléfono celular o en nuestra tablet, y de la nada, así es decir, de repente sentimos un olor un tanto familiar. Sin embargo, es un olor que algunas veces no logramos identificar de qué se trata, pero nos sigue resultando familiar, ¿no? Y más extraño aún resulta que no logramos localizar la fuente o el origen de donde está proveniendo dicho olor. Y lo más curioso todavía a esto es que, como ya hemos dicho en podcasts anteriores, los olores están relacionados, evidentemente, ¿no?, con el sentido del olfato, pero es por ello que nuestro cerebro los llega a procesar de una manera muy interesante, que muchas veces los olores nos evocan no solamente cosas, es decir, no solamente a lo que huele, sino que nos lleva a situaciones o a lugares o incluso a épocas, ya sean remotas o muy distantes. Un olor nos puede trasladar a nuestra tierna infancia, o nos puede trasladar a nuestro primer beso o a nuestras primeras salidas, y por supuesto también nos hace recordar aquellos seres queridos que ya han fallecido. Así es de poderoso este elemento, el olfato, en nuestros sentidos. Los olores nos llegan a transportar a lugares muy lejanos sin la necesidad de movernos. Y ese viaje que hacemos gracias al olor que hemos percibido no se limita solamente a nuestra imaginación, es decir, no solamente lo evocamos, sino que hasta sensaciones físicas podemos obtener como respuesta a estos olores. Es decir, el olor a mar cuando vamos llegando a la costa, o olores que despiertan en nosotros hasta excitación, hacen que tengamos una respuesta física, como ponernos la piel de gallina, o como se le dice, como se conoce, ¿no?, al erizar los vellos de nuestro cuerpo, o incluso situaciones que pudieran llegar a ser un tanto más intensas. Así, los olores nos evocan
porque nuestro cerebro los relaciona. Y es que nuestro cerebro examina los olores en el mismo lugar donde se procesan los pensamientos intuitivos y aquello que conocemos como un sentimiento. Es decir, todo esto se procesa en el sistema límbico, de modo que las fragancias, los olores, los aromas son una especie de detonador. Tanto de emociones, es decir, pueden detonar emociones en nosotros como recuerdos e incluso tener respuestas físicas, ¿no? Lo cual, es decir, pues toda esta amplia gama de sentimientos pueden provocar en nosotros este amplio abanico de sensaciones que pueden ser muy específicas o en algunos casos un tanto vagas, pero de la misma manera que los olores nos evocan o nos trasladan o nos hacen recordar, pues también nos advierten y nos ponen en alerta. Por ejemplo, el olor a gas, el olor a humo, a cables quemados, etcétera, pues nos están advirtiendo de un peligro. Y es que pues habrá que entender o que recordar que cada elemento, cada situación y hasta cada energía son poseedoras de un olor en particular, es decir, emanan cierta energía olorífica, cierto bouquet que nosotros podemos percibir. Cada una de las energías que se presentan en nuestro plano dimensional tienen desde luego un olor característico que resulta ser muy específico de cada entidad, ¿no? Como mencionábamos ya en ocasiones anteriores, pues sentimos olores que no podemos explicar, y esto nos deja con una muy grande incertidumbre, porque pues son olores que simplemente no sabemos de qué van o por qué se están haciendo presentes, y desde luego siempre surgirá la duda, y digo siempre surgirá sobre todo en las personas que trabajamos o que creemos en lo paranormal, en lo esotérico, en los diferentes planos energéticos, en toda esta parafernalia o en todo este mundo de lo paranormal, pues siempre que percibimos ciertos olores, pues siempre surgirá la duda, como les digo, sobre todo en este tipo de personas como nosotros, en la que estaremos preguntándonos si estos olores tienen algún significado esotérico o si simplemente pues no somos capaces de ver su verdadera procedencia. Y es que también es difícil, es decir, los olores pueden viajar grandes distancias antes de perderse, antes de que se desaparezca este olor, y por supuesto, pues antes de que suceda, pues los logramos percibir. Por ello, a veces, aunque nosotros pues sintamos ese olor, pues no sabemos de dónde viene. No nos ponemos a indagar más acerca del olor, porque, pues, no sé, pudiéramos pensar que se trata pues de alguna casa vecina o que está en alguna calle cercana a la nuestra. En fin, no entendemos de dónde viene, y al no darle esta importancia de vida, pues decidimos dejarlo así. Pero como ya hemos dicho en las anteriores entregas que hemos hecho de la cabra negra, sobre todo en los 2 últimos podcasts, pues te recomendamos poner mucha atención a los olores que nos rodean, sobre todo a los olores esporádicos que se presentan de manera constante o que no sabemos de dónde provienen. Hay que poner atención a esos olores que percibimos que están cerca de nosotros. Presta especial atención, o más bien mucha atención, a tu alrededor si es que alguna vez sientes un extraño olor, sobre todo si no logras identificar su procedencia, ya que no todos los olores tienen una buena interpretación. Algunos olores se hacen presentes cuando los muertos descarnados están entre nosotros, o cuando demonios se pueden manifestar, o cuando la brujería es un constante en nuestra situación o en nuestra vida. Y es que, sin que exista una razón específica o sin que haya una razón alguna, en la mayoría de los casos, los olores pueden avisarnos o anunciarnos algo. Recuerda que los olores distintivos, inusuales o fuera de lugar siempre ocupan un rol habitual en casi todos los fenómenos paranormales. Es decir, son pocos los casos de fantasmas
que emiten una fragancia a flores. Vamos, uno de los casos que son más conocidos en este aspecto de los aromas fantasmales es el del fantasma de Dolly Madison. Dolly Madison pues fue la esposa de James Madison, el cuarto presidente de los Estados Unidos, y cuya presencia aún al día de hoy emite un fuerte olor a lilas en The Madison House en Washington. También ocurre con otro, digamos, espíritu famoso que cultiva el hábito, tiene este hábito, ¿sí?, de emitir aromas a flores. Este fantasma es conocido, o esta aparición es conocida como la Dama del Jazmín, que pues se trata del fantasma de una mujer desconocida. No se sabe su nombre, solo se sabe que fue asesinada por su marido en el hotel Mineral Springs, y su presencia, o siempre que va a manifestarse, es precedida por el olor a jazmines. Y vamos, mucha gente de los trabajadores del hotel o de las personas que están en ese lugar pues saben que cuando hay un olor a jazmín pues hay que estar muy atentos, porque la dama de los jazmines o la dama del jazmín empezará a manifestarse a partir de ese punto, ¿no? Y esto es porque se dice que esta era la esencia, que era la que utilizaba cuando ella pues estaba en vida, ¿no? De la misma manera, los ángeles poseen una especie de código basado en fragancias para poderse comunicar con nosotros, ¿no? Para poder entablar si no una comunicación, pues sí, hacerse presentes en nuestro plano dimensional. Y bueno, pues la finalidad de este podcast es mencionarte algunos de estos olores a los que nos hacen referencias no solamente los ángeles, sino todo este tipo de entidades, ¿no? Aunque, haciendo referencia a los ángeles, por ejemplo, el aroma a flores, especialmente a rosas, es el más empleado por los ángeles de todas las jerarquías, es decir, cualquier tipo de ángel. El olor más recurrente que se tiene es el de rosas. Sin embargo, pues también existe el lado negativo, ¿no? Los olores de moho, de huevo podrido, de azufre, de alimentos podridos, de agua estancada o de agua podrida, suelen asociarse a espíritus infelices, a espíritus poco amistosos, o incluso hasta demonios, ¿no? ¿Por qué? Porque estos se asocian con las entidades que no son las de seres queridos, sino las de, por supuesto, pues alguna entidad demoníaca, por lo que pues muchos demonólogos afirman que el olor a azufre es una clara evidencia de la presencia de demonios. Y son muchos los casos bien documentados que son claras pruebas que confirman este aspecto, que ya ha dejado de ser una teoría porque ya se ha estado estudiando. Entonces ya se tiene cierto precedente de él, ¿no? Como un reciente caso que pasó no muy reciente, pero uno de los últimos casos que ocurre en Indiana, donde pues varios testigos afirmaron llegar a percibir el olor a azufre mientras estaban apreciando manifestaciones demoníacas, mientras podían verlas, ¿no? Los olores ocasionados por los fantasmas suelen ser súbitos, aunque muy breves. Aparecen y desaparecen casi en el acto, son perceptibles por unos cuantos segundos y solamente llegan a presentarse en lugares específicos. En algunos tratados demonológicos, por ejemplo, en la demonolatría, que es un clásico de literatura demoníaca, o en el libro de Prestigis Daemonium et Incantanibus, o me parece que ese es el nombre adecuado. Bueno, el nombre completo del libro es un tanto largo, se llama De Prestigis Daemonium et Incantationibus ad Beneficis. Es el nombre completo del texto, pero se conoce así como coloquialmente como el De Prestigis Daemonium. Y en estos dos textos, que ya son muy antiguos, se sostiene que el olor
Es decir, el aroma es la mejor manera de identificar la presencia de un demonio. De hecho, los exorcistas medievales eran considerados como verdaderos sabuesos capaces de poder seguir el rastro de demonios en una aldea a partir del olor. Es decir, ellos iban a ciertas aldeas en particular e iban siguiendo el olor, y es así que llegaban a los lugares donde se decía pues que había posesiones o que había presencias demoníacas. Otro libro prohibido, la demonolatría et incubus et succubus, conjetura, es decir, nos hace ver que los incubos y los sucubus emiten una especie de cierto vapor afrodisíaco capaz de despertar en las personas que son sus presas pues una pasión descontrolada, ¿no? Es decir, por medio de los aromas llegan a excitarlos para que sea más fácil cometer el acto tanto del incubo como del sucubo, ¿no? Así, pasado el pecaminoso momento de fervor, pues ese mismo olor se transforma en un fétido vaho a sudor que ya no lo tolera la persona que fue víctima del ataque de estos demonios sexuales, ¿no? En el libro se llama Demonomanía de Sorciers, también es muy famoso. En el Malleus Maleficarum también, el martillo de las brujas es hartamente conocido. Estos libros aclaran que incluso las brujas emiten un diabólico olor a aguas pútridas, a aguas estancadas, y en ciertos casos hasta excremento. Y no es que este olor o este hedor proceda naturalmente de ellas, sino que lo usan para enmascarar, o se decía, en estos dos libros se dice que llegaban a utilizarlo para enmascarar el olor a azufre que quedaba impregnado en ellas durante los sabbats y los aquelarres, y que les duraba durante muchos días, durante mucho tiempo, porque no había no podían desprenderse de ese olor. Entonces no se bañaban durante cierto tiempo para que ese olor permaneciera en sus cuerpos. Entonces no es que fuera un olor natural de ella, sino que una vez que lo tenían, y de todas las cosas que se llegaban a embarrar en las aquelarres, pues lo usaban para enmascarar el olor a azufre que quedaba impregnado después de estas reuniones aquelárricas en las que se reunían, ¿no? Los siguientes de los que vamos a hablar son solamente algunos de los olores más comunes que se hacen presentes cuando hay energía cerca, y pues de esta manera tratan de manifestarse. Y aunque pues ya hablamos de algunos de estos olores, vamos a hacerlo de manera un tanto más específica y un tanto más ordenada, ¿no? Por ejemplo, el sentir un olor a podrido o a carne en descomposición, por supuesto sin que haya cosas podridas a nuestro alrededor o sin que estemos pasando por un basurero o algo así. El olor a carne podrida o algún elemento así podrido representaría la presencia de entidades oscuras conocidas como descarnados o muertos del bajo astral, ¿no? Es decir, seres que han sido enviados a hacer algún daño, ya sea por medio de brujería o por algún llamamiento que nosotros hayamos hecho sin saber lo que estábamos haciendo. O también puede tratarse, no siempre es brujería y no todo es brujería, sino que pudiera tratarse de seres que pues se nos han pegado en el camino, ¿no? Al pasar por un cementerio, o al asistir a algún velorio, o pasar por algún lugar donde haya un portal que se encuentre abierto. Al identificarse estas entidades con nuestra vibración, o al identificar que les gusta nuestra vibración, pues se nos pega, ¿no? También suele representar síntomas de un trabajo negro, y próximamente haré un podcast acerca de cómo saber si estás siendo víctima de un trabajo de brujería. Pero el sentir este olor también representa un síntoma de que estamos siendo víctimas de un trabajo negro. Y aquí, pues dependerá mucho de cómo, dónde y con qué frecuencia nos topemos con este olor. Si es ocasional, por ejemplo en la casa de alguien o en algún lugar en específico, quizá quiera decir que la entidad puede estar ahí o pertenecer a ese lugar.
Sin embargo, si el olor pues lo notamos donde nos encontremos con mucha frecuencia, pues esto es porque el olor nos acompaña. Es decir, el ente que tiene ese olor nos está acompañando. Y más si notamos que está presente cuando estamos a punto de concretar una venta o de cerrar un trato y que a final de cuentas se cae o no se concreta. Bueno, pues se trata casi seguro de un trabajo de brujería, ¿no? De un cierracaminos en nuestra contra o de, vamos, algún tipo de brujería específico. El olor a podrido representa casi siempre la presencia de entidades obscuras, pero siempre seres descarnados, es decir, muertos malos, ¿no? Las entidades de este plano astral, alguien que ya caminó con una figura humana en este mundo, ¿no? Las entidades de este plano, con esta carga energética, pues desprenden un fuerte olor a putrefacción y en algunos casos pudiera tratarse de un olor a vegetales en estado de descomposición, el cual también es un olor bastante nauseabundo y bastante profundo, ¿no? Es un olor muy similar a cuando las aguas están estancadas o podridas, o que has dejado un florero con agua durante mucho tiempo y ese olor tan fétido que desprenden. Podría tratarse de esto, pero bueno, ¿por qué los seres sin carne huelen a carne podrida? Bueno, pues precisamente por ello, porque son seres que no terminan su proceso de trascendencia y a medio camino, pues ya sea que prefieran quedarse en este plano donde pueden seguir pues causando daño, o de plano fueron interrumpidos por alguien, ¿no? Por un brujo, por una bruja, para que no continuaran con su camino, sino que trabajen para él. Por ello es este fuerte hedor a carne en descomposición, a líquidos podridos, es el que los acompaña. No así ocurre, por ejemplo, con los demonios o con los seres demoníacos, que desprenden un fuerte olor, también un nauseabundo, pero muy diferente, ¿no? Es decir, es igual de nauseabundo, igual de asqueroso, pero nada tiene que ver con lo podrido o con el agua estancada. Por eso, el llegar a sentir un olor a excremento es de mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque el olor a excremento sí representa casi siempre la presencia de demonios al lado nuestro o de magia negra en el lugar en el que estemos. Los seres de inframundo no tienen que ver con seres humanos fallecidos, no tienen carne y nunca la tuvieron. Es por ello que su olor no está relacionado con la carne podrida, pero sí llevan un fuerte olor a excremento, y esto es debido a que, bueno, hay muchas explicaciones de esto. Sin embargo, la explicación más aceptada o más viable o más recurrida tiene que ver con la mitología cristiana y católica, aunque sabemos que esto viene de mucho más atrás. Pero bueno, según esta mitología cristiana y católica, ellos cargarían, o los demonios cargarían con toda la inmundicia de la humanidad, ¿no? Representan todo lo que el ser humano debe de expulsar de su ser, todo lo que los hombres no debemos de tener. Por ello, cuando se denota este olor a excremento, pudiera tratarse de que seres demoníacos están presentes a nuestro alrededor. De la misma manera, también podría avisarnos que alguno de estos seres que estamos detectando, pues está trabajando en nuestra contra, ¿no? Es decir, que somos víctimas de un trabajo de magia negra en el cual pues están empleando demonios para acompañarnos y así truncar todo nuestro crecimiento. Y esto, por supuesto, no puede ser para nada bueno, ya que denotará también la presencia de demonios en nuestro entorno, no precisamente con nosotros, pero sí presentes en el lugar en el que nos encontremos. Y pues, los seres demoníacos son de cuidado, porque pues, ellos tratan de hacer todo lo posible para que las cosas salgan mal, ¿no? Además, se trata de entidades muy latosos para sacudirlos de nuestro entorno, para quitarnos de ellos. ¿Por qué? Porque generalmente, al no ser humanos descarnados, sino al tratarse de demonios, llevan ya una encomienda y no se van a marchar hasta cumplirla. Es decir, se les invocó y se hizo un pacto con ellos para que cumplieran una tarea, y pues no van a dejar de ganar lo que en ese pacto se ofreció. Entonces, ellos van a cumplir la encomienda y hasta que la cumplan se van, a menos
de que se encuentren, por supuesto, con un rival más fuerte que ellos, que les impida realizar su tarea y así terminen pues marchándose, ¿no? Pero pues sí, hay que advertirte que son ampliamente persistentes, que son muy difíciles de disuadir, así que pon especial atención a este tipo de olores que sin duda no advierten de nada bueno, pero considera también el contexto en el que se esté presentando. No es lo mismo que te llegue este fétido olor estando en la estancia de tu casa a que lo notes en un callejón abandonado, ¿no? O en unos baños públicos, donde pues evidentemente este olor es natural de estos lugares, ¿no? Ahora bien, así como estos olores desagradables nos advierten de presencias desagradables, pues también existe la contraparte a esto, ¿no? Los olores agradables también llegan a tener un fuerte significado. El sentir olor a flores, por ejemplo, está ampliamente relacionado con presencias divinas. Más aún podría relacionarse a estas manifestaciones con la manifestación de seres descarnados o de personas fallecidas que conocemos y que generalmente están alegres pues de haber venido a visitarnos o de estar entre nosotros. El olor a rosas, por ejemplo, además de que ya hablamos de él en la presencia angelical, pues también está relacionado con la presencia de la Virgen, ¿no? Y vamos, seguramente lo han escuchado o lo han visto en algunas películas o en alguna situación así. En muchos exorcismos, una vez que se concluyen estos exorcismos, se puede notar este concentrado perfume de rosas por unos breves instantes, pero también podría ser la presencia de nuestra madre, nuestra tía o un familiar generalmente femenino que ha fallecido, ¿no? Estos seres podrían encontrarse de paso, de visita, o ser enviados por alguien que ora por nosotros, o que simplemente alguien pues está pidiendo porque nuestros problemas se aminoren y esta presencia lo está escuchando y se manifiesta en nosotros, ¿no? Así como puede tratarse de parientes, pues también puede tratarse de familiares que se alegran de vernos. Por otra parte, si este olor llega a ser característico, no sé, de las flores que le gustaban a alguien de nuestra familia que ya no está con nosotros, bueno, pues la señal es más que evidente, ¿no? A tu tía le gustaba mucho el olor no sé, a nardos, ¿no? Y ya no está con nosotros y de repente sientes este fuerte olor a nardos, bueno, pues como te digo, la señal es evidente, ¿no? Este ser se manifiesta por medio del olor para hacerte ver que aunque no está en este plano, es decir, aunque nosotros ya no contamos con su presencia, con su cuerpo físico, sigue con nosotros, aunque no sea en este plano, ¿no? Son extraños los casos en que las presencias malignas se manifiestan con estos olores, sin embargo, no es una regla que no sea. Sí se han dado casos en los que se presentan con este tipo de olores frescos o frutales o de flores. ¿Por qué? Pues porque tratan de engañarnos, ¿no? Sin embargo, siempre podemos identificarlos porque un olor nauseabundo se mezcla con un olor pues mucho más placentero, haciendo con esto una mezcla que resulta ser muy peculiar y en muchos casos bastante asquerosa. Entonces llegas a identificar este tipo de entidades por esta mezcla, ¿no? Pero así, bueno, pues el ser descarnado, mientras estaba en vida, no sé, amaba el olor a jazmines, pues así cuando se manifestaba era porque había un olor a jazmín, pero bueno, dejaba este olor detrás de su presencia, ¿no? El fétido olor de un descarnado pues no puede negar su propia naturaleza, es decir, si huele a caca es porque es caca, así que de nueva cuenta, como te lo he dicho muchas veces, confía en tus sentidos y válete de ellos para acertar en lo que tendrás frente a ti. Siempre confía en ti, siempre cree en lo que pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy probable que tengas pues certeza de lo que está ocurriendo, ¿no? Es muy probable que tengas razón
de esto que está ocurriendo. Ahora bien, hay olores que son muy específicos, o sea, olores que son especiales y que son tan comunes que fácilmente podrían pasar pues inadvertidos para nosotros, ¿no? Sin embargo, cuando uno pues ya está un tanto entrenado en estas artes, si no son fácilmente reconocibles, al menos no los dejamos de lado, ¿no? O sea, vamos, ya como que nos suena una campanita por ahí. Por ejemplo, cuando sentimos un olor a ajos, mucha gente diría, ay, qué rico huele a ajo, pues han de estar cocinando por ahí. Sin embargo, sentir olor a ajos así muy de repente y sin que, por ejemplo, estamos en nuestra recámara y vivimos en el último piso o en un piso alto, no tendría por qué manifestarse ese olor a ajos. Bueno, pues esto quiere decir, por lo general, que nos están haciendo trabajos de brujería con alguna persona, es decir, que nos han encargado con un brujo a que nos haga un trabajo, con una bruja a que nos haga un trabajo. Y es que pues debemos de recordar que siempre la magia es muy simbólica y se vale de muchas cosas, entre ellos las cáscaras de ajo para quemar y hacer sahumerios es algo bastante común en los trabajos, tanto trabajos buenos como trabajos malos. Así, cuando el trabajo está siendo realizado en nuestra contra, pues se valen de elementos nuestros, como un mechón de cabello, una prenda, uñas, la colilla de un cigarro que nos fumamos, etcétera, 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 ¿no? Por ello es un tanto importante saber o poner atención en dónde dejamos muestras de nuestro cuerpo, porque pues nunca sabemos quién está a la casa de nuestros restos más preciados, ¿no? Hay ciertas creencias o algunas creencias que dicen que cuando nosotros morimos, volvemos a todas las partes donde hayamos dejado un poco de nosotros. Así, si estás en la playa y te cortas las uñas y las dejas ahí, bueno, pues seguramente nuestro espíritu volverá a la playa. Pues bien, si alguien toma nuestras partes y las encierra o las guarda en una nganga para más tarde pues utilizarnos, lamentablemente estaremos ligados a ese lugar y volveremos pues cuando seamos llamados a una manera de esclavos espirituales, ¿no? Un muerto que trabaja para un sacerdote negro, para un babalao, para un palero, para un etcétera, ¿no? Así pues, alguien que tiene acceso a pertenencias nuestras, pues las puede estar utilizando para trabajarnos con ajo. Y en algunos casos se utiliza para purificación y alejar malas entidades, porque sí, el ajo es muy poderoso y tiene una energía purificadora muy fuerte, pero también se utiliza para someter voluntades, para cerrar bocas y para alejar a personas. Generalmente, aunque se puede utilizar para muchas otras cosas, pero generalmente se utiliza para ello. Por eso es que el olor a ajo en situaciones inusuales, pues sí, es un foco rojo para pensar que pudiéramos estar siendo víctimas de trabajos oscuros con nuestras pertenencias por terceras personas, ¿no? Para que ver si le prestamos nuestra playera a alguien o si alguien tuvo acceso a nuestro guardarropa o no sé, vamos, habrá que considerar esto, ¿no? Porque nos pudieran estar trabajando alguien que quizá conozcamos por medio de un brujo o bruja, ¿no? Que es quien se está encargando de hacer el trabajo. Los trabajos con ajo suelen ser muy escandalosos por el olor. Por lo tanto son muy penetrantes y por lo tanto pues nosotros podemos percibirlos, son fáciles de llegar a las personas a las cuales se les está destinando el trabajo, y al tener una extensión de nosotros como cabellos, uñas, ropa, algo que es de nosotros, pues es fácil y común que a nosotros llegue este olor. Por ello, atento a los olores seductores del ajo cuando no te encuentres en un restaurante de comida italiana o cuando no te encuentres preparando una mantequilla al ajo con hierbas para acompañar tu vino tinto, ¿no? Bueno, pues dentro de toda esta gama de los olores nauseabundos que se nos presentan, se encuentra otro que suele llegar a ser también muy repulsivo, y se trata de la orina. Sentir el olor a orina sin que haya nada sucio a nuestro alrededor o sin que haya restos de orina cerca de donde nos encontramos, pues representa que pudiéramos estar siendo víctimas de un congelamiento para que nos vaya mal o un cierre de caminos. Y es que, vamos, los trabajos de congelamiento, mucha gente suele hacerlos con agua, ¿no? Llenas un vaso con agua, metes el nombre, lo metes al congelador, una vez que está congelado, volteas el vaso y listo, ha quedado. Sin embargo,
el verdadero ritual, es decir, el caso real de un congelamiento, lleva el nombre de la persona deseada o que se desea dominar sumergido en orina, en nuestra orina, para que nosotros seamos los que tenemos poder sobre de él, y así se congela, por lo que pues nuestro nombre está rodeado de orina, la esencia de quien desea dominarnos. Por ello, llegar a sentir o a detectar el olor a orina frecuentemente podría ser muestra de que estamos enfrascados en este líquido, ¿no? Los trabajos de congelamiento no solamente son para aplacar a alguien, sino, como literalmente se dice, pues está congelado, es decir, no puede avanzar, no puede retroceder, y por ello es un trabacaminos muy eficiente. De la misma manera que cuando comienza a haber problemas en el trabajo, pues un congelamiento momentáneo podría hacer que los problemas no avancen más, pues también pudiera hacer que no crezcamos, ¿no? Es decir, que no avance el problema, simplemente se estanca. Así que, pues, en algunos casos, pues es conveniente hacerlo, pero solo momentáneamente. Es decir, podríamos congelarnos a nosotros si es que algo está mal, si algo está yendo mal en el trabajo, en la relación, en nuestras vidas, etcétera. Lo congelas, empiezan a solucionar las cosas y rápido. Hay que quitarlo de ahí porque hay que guardarlo solamente mientras pasa la tormenta, y después a descongelar, porque si no, no hay avance, ¿no? Un congelamiento puede ser muy potente para cerrar caminos a nuestros enemigos, y si es el caso de que pues nosotros detectamos este olor, se trataría de un muy potente cierre de caminos en nuestra contra. Y aunque mucha gente usa los congelamientos para calmar a una persona, la verdad es que la estás congelando para hacer que se calle, que no haga nada en nuestra contra, o para tenerlo sometido, y se trabaja con técnicas muy eficientes para esos casos. Pero estos no son los únicos olores que nos advierte que estamos siendo presas de trabajos de brujería, ¿no? También el sentir olor a cera quemada significa sin duda que nos están haciendo un trabajo a través de velación. Es decir, si nosotros pues de la nada percibimos un olor a cera, a vela encendida, o a veladora, o un olor así a cera quemada, y no sabemos de dónde sale, bueno, pues sí, nos están haciendo un trabajo a través de velaciones. Es decir, están haciendo un trabajo en nuestra contra, y este trabajo es a base de velas. No, nos están haciendo un trabajo en el cual nuestra foto o algún elemento nuestro está rodeado de velas, porque están pidiendo algo para nosotros. Y es que, bueno, como ya explicamos, la magia es muy representativa y muy simbólica, por lo que para trabajarnos pues se necesita algo de nuestra pertenencia, y así este objeto que nos pertenece, al estar rodeado de las velas, pues los olores viajan hasta donde estemos, porque esa parte de nosotros que está en el trabajo pues forma parte de nosotros. Al ser una conciencia colectiva pues se conecta con su origen, y así pues los más perceptibles lo notarán pronto, pero aquellos pues que no son sensibles de vez en cuando podrán identificar ese olor. Y lo mismo llega a ocurrir con los olores a incienso, a saumerios, es decir, a estos elementos que se utilizan en la práctica de la brujería. Sin embargo, la más representativa pues son los olores a cera, pues los trabajos con cera o con vela son pues los más eficientes, los más fáciles, los más recurrentes, a los que la gente recurre más. No sé, pudiera ser que nos están haciendo un amarre, un endulzamiento, un cierra caminos, etcétera, ¿no? Cualquier trabajo de velación. Pero por otra parte, pues hay olores que nos hablan de trabajos en específico. Es decir, podemos identificar por medio de un olor de qué tipo de trabajo se trata. Por ejemplo, sentir olores a perfumes de hombre o de mujer pudiera ser, no es una regla, pero pudiera ser, sobre todo si el olor es recurrente, si es frecuente, si viene de la nada, si no tiene un origen claro, pues pudiera ser que se tratase de un de un ser querido que ya no está con nosotros, pero
que desea visitarnos. Digamos que percibimos el olor del perfume o loción de nuestro padre o de nuestra madre que ya han fallecido, pero que era el perfume que ellos o la loción que ellos frecuentaban usar. Bueno, pues en este caso se tratará quizá de uno de ellos que está en nuestro entorno visitándonos o que está cerca de nosotros. Cuando el olor a perfume es familiar, pues se trata de un conocido que sí se encuentra cerca de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando el olor a perfume es intenso, es persistente y no lo reconocemos? Es decir, se trata de un olor que no identificamos, pero que es agradable, un perfume, una loción que no es familiar, pero pues que es claro que es un perfume. Bueno, pues en este caso a tener mucho cuidadito, porque este olor nos habla de que nos están trabajando o de que podrían estar trabajando con un amarre de amor, ¿no? Y existe por ahí algún fetiche o algún muñeco con nuestra esencia que se está bañando con el perfume de alguien para que así cuando nosotros lo o la veamos relacionemos a este olor a añoranza y misterio, a hacernos la pregunta de ¿por qué estaba yo oliendo el olor que trae esta persona o me llegó el olor que hoy descubrí en fulanita de tal, ¿no? Bueno, pues eso crea un ambiente idóneo para pues que algo de romance pudiera salir de esa relación, ¿no? Así pues, cuidado con los olores de perfumes desconocidos o frecuentes, como mencioné anteriormente, ¿no? Y es que haz de cuenta que hacen el fetiche de tu persona, hacen tu muñeco, lo trabajan y lo baño, o sea, hago yo el trabajo y lo baño en mi loción. Así diario le echo un poco de mi loción. Y entonces, evidentemente, como es tu representación y está ligado a ti, tú vas a sentir ese perfume. Y te va a evocar algo, te va a evocar pues momentos de paz, momentos de tranquilidad, porque yo le voy a poner el perfume a la hora de dormir, a la hora de que te despiertas, cuando sé que estás celebrando algo especial, entonces vas a relacionarlo con buenos momentos. Y cuando yo me presente nuevamente contigo, voy a llevar ese perfume y vas a decir inconscientemente, vas a relacionarlo con momentos agradables y podrá que digas, yo ya había sentido ese olor. ¿Por qué lo estoy sintiendo ahora con él? ¿Por qué lo estoy viendo con él? Y de esta manera, pues, le ayudas al trabajo de amarre propiciando un ambiente que pudiera ser, pues, benéfico para tu trabajo. También el sentir un olor a sahumerio o a incienso, como ya mencionaba, representa que pueden estarnos endulzando o trabajando con brujería, aunque no siempre, a veces puede tener un significado mucho más profundo. Los olores de incienso desde siempre se han utilizado para acompañar a los muertos en su camino al más allá, ya que los humos del incienso pues suelen ir hacia arriba, es decir, suben, y así van guiando al espíritu o al alma de las personas fallecidas, y por eso se llega a considerar que los olores de incienso o de sahumerio pues acompañan a los muertos, porque realmente los guían, los llevan a su lugar. Pero en el caso de los olores así de la nada, pues representan algo un tanto más delicado, ¿no? Detectar un olor a incienso por breves instantes o de manera frecuente nos pudiera anunciar que alguien va a morir, próximamente. Pero ojo, no te vayas a sugestionar el que si tú hueles a incienso ya no los estén matando a todos, ¿no? Se trata solo de una posibilidad, es decir, puede ser porque este olor se manifiesta en las personas que están próximas a partir para irlos guiando hacia su camino. El olor pudo haber venido de cualquier parte, no es una regla de que si tú hueles a incienso ya matas a toda la familia, porque pues, por ahí escuchaste a la cabra negra diciendo que si huele a incienso pues alguien se va a morir. No, es solamente una interpretación que se le da a este olor, ¿no? Asimismo, un olor muy extraño o un tanto peculiar es el olor a insumos médicos, ¿no? A curaciones, a alcohol, a elementos como de farmacia. Ese olor característico de los hospitales también
cuando se llega a presentar sin algún motivo, sin algún origen aparente, sin que no estuviéramos nosotros en un hospital, pues podría estarnos advirtiendo de que próximamente habría una enfermedad grave en la familia o en el ambiente donde el olor se está detectando, sobre todo si pasa con más frecuencia en algún lugar en específico, ¿no? Digamos, no sé, por ejemplo, cada que entramos a la cocina detectamos este olor. Bueno, pues podría tratarse de que alguien podría accidentarse pronto en la cocina. Entonces, pues a tener cuidado con que no haya cosas resbalosas en el piso, con que no haya objetos que pudieran caerse, etcétera, etcétera, ¿no? No estaría de más tomar ciertas precauciones para así evitar una tragedia, una catástrofe. Recuerda, siempre confía en tus sentidos. El sexto sentido no existe nada más porque sí. Y cuando el río suena, pues es porque agua lleva. Así que recuerda, no estás loco. Tus sentidos te alertan por medio de muchas situaciones, y en este caso pues es por medio del olfato. Un olor bastante agradable y que muchas veces nos llega de la nada, nos advierte de una cosa, y un olor fétido y nauseabundo que se presenta momentáneamente, aunque recurrentemente, y también llega de la nada, pues nos representa otro tipo de situaciones, ¿no? Y otro olor que suele ser muy agradable y que no lo identificamos podría advertirnos de que se vienen gastos, sobre todo, aunque son situaciones también imprevistas. Es decir, el llegar a sentir olor a pan sin que hayamos horneado pan o sin que estemos pasando cerca de una panadería, es decir, que no se tenga una fuente de este olor aparentemente a la mano, o más bien al olfato, representaría muchos gastos próximamente. ¿Por qué? Porque el pan es el símbolo, la representación de la abundancia. Entonces, si hay pan, pues hay comida, y si hay comida, pues es que hay abundancia para poder tener pan sobre nuestras mesas. Entonces, el sentir olor a pan sin identificar de dónde proviene nos representaría que nos vamos a enfrentar a gastos próximamente. Como te digo, pues el pan representa la abundancia. En la mayoría de los pensamientos mágicos, pues representa la no carencia, lo necesario para comer. Sin embargo, también representa la abundancia que debemos de tener, pues algo se avecina, ¿no? Es decir, hay que estar preparados porque vamos a tener gastos de imprevisto y no sabemos si sea por enfermedad, por accidente, por, no sé, cualquier situación que pudiera presentarse, pero pues ahí van a estar, ¿no? De la misma manera, el sentir olor a comida representa también gastos inesperados. ¿Por qué? Pues porque la comida representa también la abundancia, y en algunos casos las situaciones llegan a representarse de manera extraña. Es decir, ante la llegada de gastos imprevistos, antes de hacer el gasto, nos empieza a caer un dinero inesperado que pues pronto tendremos que gastar, y así pan y comida o sus olores llegados de manera repentina pues pudieran representar gastos inesperados. Así que a prevenir, o más bien a ahorrar. Pero pues no dejes que esto te sugestione, o de que algo va a pasar, o de que vas a tener una situación muy grave por la cual no, vamos, si está sucediendo es precisamente para que se pueda evitar o para que puedas prevenirlo, ¿no? Así pues, continuando con los olores que nos advierten de que estamos bajo ciertas situaciones, hay un olor que nos representa que estamos siendo presas de un ataque energético, o que estamos siendo presas de un trabajo de brujería, y es pues cuando nos encontramos con el siguiente, que es el olor a tierra. Cuando nosotros llegamos a oler a tierra o a mucho polvo sin que hayamos sacudido, sin que hayamos escarbado, sin que estemos en un jardín o algo así, el olor a tierra representa que nos están trabajando para que nos enfermemos. Pero lo más importante de identificar este olor, o de sentir este olor a tierra, es que se trata de un trabajo enterrado. Es decir, se realizó el trabajo en nuestra contra, nos hicieron un trabajo, y como digo, generalmente es para que nos enfermemos, pero una vez que se realizó el trabajo, fue y se enterró, ¿no? Por ello, el olor a tierra
es un tanto notorio y muy frecuente en nuestra vida. Y aunque puede a veces notarse como un simple olor a tierra mojada, a veces puede ser ese molesto olor a polvo que incluso puede hacernos estornudar sin que el polvo se encuentre presente, sin que hayamos sacudido, sin que hayamos sacudido la ropa, etcétera, 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 ¿no? Lo más eficiente en estos casos en los que el olor es muy recurrente, el olor a tierra es muy recurrente, pues una de las situaciones a las que más se recurren para liberar esto es pedirle al varón del cementerio, al señor del cementerio, ¿no? A Barón Samedi, para que destruya el trabajo o nos revele dónde está enterrado, para que así pues el deterioro de nuestra salud termine. Y es que generalmente los trabajos que se hacen para entierro, la gente va y los entierra en el panteón, o los brujos o los babalaos o quien esté realizando el trabajo, pues van y los entierran en los panteones. Pero pues el varón Samedi, el varón del cementerio, es el dueño del cementerio, él es quien vive bajo la tierra de todo el cementerio y él es quien sabe dónde están todos estos trabajos y quien puede darles permiso de continuar o quien puede destruirlos o hacer que simplemente no funcione, ¿no? Entonces por eso se le pide a esta entidad, que además es un personaje bastante fuerte en el panteón haitiano y en el panteón africano y en toda esta suerte de religiones africanas, ¿no? Afrocubanas. Bueno, vamos, los trabajos de salud por lo general son enterrados. ¿Por qué? Porque al estar un objeto enterrado se acelera la putrefacción de los elementos que se están trabajando. Si esto lo juntamos a que a veces como que pues simplemente haz de cuenta que vas caminando o vas a la tienda o vas en la calle y se te olvida a dónde ibas o por qué ibas o por qué fuiste a la cocina o dónde estamos, para dónde vamos. Todos estos pequeños lapsos de confusión es porque el trabajo pues se encuentra envuelto en plástico negro para que no pueda verse. Y por ello, pues a veces nos confundimos o se nos olvidan las cosas siempre que estén aunados a estos olores a tierra, ¿no? Si a veces se te olvida dónde vas, pues a lo mejor es porque estás pensando en el galán, en la galana, no es una regla, pero cuando se empiezan a presentar una o dos ciertas situaciones, pues ya habrá que considerarlo, ¿no? Los trabajos de este tipo suelen enterrarse en panteón o en monte, no siempre se hace en el cementerio, ¿no? Por lo que no siempre Samedi podrá resolverlo, pero si no está en el panteón y tú quieres deshacerte de él, pues algún rompimiento haría que te deshagas de esta maldición de manera eficiente. Por ello, pon mucha atención a ese agradable olor a tierra mojada o a ese molesto olor a polvo tan latoso, ¿no? Porque pues evidentemente esto pasará cuando no nos encontremos, por ejemplo, al lado de un macetón que acabamos de regar o en un jardín, etcétera, ¿no? Se presentará de la nada, así, no sé, estamos en un restaurante y nos llega ese olor, o estamos en el cine y nos llega ese olor. Lugares donde no hay aire acondicionado, no hay esto que pudiera denotar ese olor, ¿no? Un olor también que es representativo de la defensa, es decir, cuando hacemos o pedimos que nos hagan un trabajo de defensa o de protección, podríamos sentir un olor a azares o a agua de azar. ¿Por qué? Bueno, porque esta es una flor muy poderosa y muy, muy representativa en los trabajos de protección. Este olor que sí representa protección, y es así porque esta flor tiene el poder de alterar las vibraciones frecuenciales de las personas que la huelen. Por ello evoca buenos recuerdos. Así pues las entidades que se nos están pegando por nuestra manera de vibrar o porque nos las han enviado o etcétera, etcétera, se despegan cuando nuestra vibración cambia. Y si nuestro amuleto de protección o nuestro saquito que hicimos para la buena vibra y ondas así tiene flores de azar,
pues continuamente notaremos ese olor, ¿no? Quizá nuestro brujo o nuestro chamán de cabecera que nos está haciendo un amuleto o le dijimos que nos hiciera un trabajo de protección a distancia o cualquier situación en la que tú huelas este olor, pues quiere decir que su trabajo está llevándose a cabo de buena manera, o que tu amuleto sí funciona, o que se están haciendo las cosas de protección para ti muy bien. Lo mismo ocurre si llegamos a sentir ese olor a rosas de manera muy recurrente, y digo especialmente de rosas, ya no hablemos de flores, porque pues las rosas están relacionadas con la bondad y con seres superiores benevolentes. Por ello, estas manifestaciones de este olor a rosas de manera muy frecuente, o al menos de manera recurrente, pues representan que una entidad muy poderosa, que además es buena y que seguramente está entendiendo la situación por la que estamos pasando, pues está manifestando. Muy particular y singular es el caso, por ejemplo, de la pombayira, que se presenta con esta suerte de olores. Así que, por ejemplo, si tú estás pidiéndole algo a pombayira, o estás trabajando con ella, o le estás poniendo su altar, le estás ofreciendo ofrendas y ondas así, y te llegas a encontrar con este olor de manera recurrente y de manera intensa, pues quizá tus súplicas o tu trabajo esté siendo escuchada. De ser así, pues trabájalas ahora con más ahínco para que las cosas pues resulten como tú deseas que lleguen a suceder, ¿no? Que pasen las cosas como tú quieres. Y es muy relacionado con los olores dulces, toda esta suerte de cosas que te estén saliendo bien. Por ejemplo, llegar a sentir este olor a aromas dulces como vainilla, como naranja, naranjas dulces, como la canela, el coco, vamos, olores de la naturaleza, pero que se presenten de manera muy acentuada y de manera dulzona, y quizá incluso hasta en la mayoría de los casos pues de manera fugaz, pero muy notorios, ¿no? Es decir, te aparecen una o dos aspiraciones que des de aire y después desaparece, pero fue muy intenso, y sobre todo sin que haya cosas dulces cercas o caramelos en el lugar donde nosotros estemos sintiendo ese olor. Bueno, pues esto representa la presencia de seres de luz cerca, ya sean maestros ascendidos, ya sean ángeles, parientes fallecidos que han sido elevados y un largo etcétera, ¿no? Los olores dulces siempre están relacionados con los seres de luz por las sensaciones que estos delicados olores traen consigo. Es decir, es como su alfombra roja. Preparan el ambiente por el que van a llegar o por el que se harán presentes, ya que al ser seres de luz pues no pueden presentarse en ambientes que no les son propicios. Por ello, los olores dulzones preceden o nos hablan de que seres de luz, pero no solamente espirituales, sino también seres elementales, es decir, elfos de luz, duendes de la casa, todo este tipo de seres dejan este olor cuando están presentes en nuestro ambiente o cuando van a hacerse presentes. Y otro de los aspectos que son muy muy clásicos y representativos de las entidades descarnadas, es decir, de los muertos, al hablar yo de entidades descarnadas no solamente estoy hablando de fantasmas o de muertos malos, también de nuestros seres queridos que ya han fallecido, ya no tienen carne, también son seres descarnados. Entonces, al hablar de seres descarnados me refiero a los muertos, ¿no? Y es que los muertos llegan a hacerse presentes en nuestro plano, y podemos notarlo sobre todo cuando de la nada identificamos un fuerte olor a tabaco o a cigarro, siempre y cuando, pues desde luego, el lugar en el que nos encontramos pues no haya fumadores, no esté prendido un tabaco, un cigarro, un habano, etcétera, 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 ¿no? Y es que este representativo olor puede tener dos muy importantes representaciones que nos advertirían de dos cosas muy diferentes, ¿no? Primeramente se estaría hablando de alguno de nuestros familiares a los que les gustaba fumar y que estén fallecidos. Bueno, pues al igual que los olores personales, el olor a tabaco es un olor muy penetrante y muy persistente, por lo que este olor permanecería en la esencia de los descarnados. Así, los familiares que fumaban y que ya no están con nosotros, pues es muy común que se lleguen a ser presentes manifestándose con ese olor. Pero si no tenemos familiares fallecidos a los cuales pues les gustaba fumar, entonces ese olor toma
una conceptualización más peligrosa, pues estaría advirtiéndonos de que se está fraguando un trabajo de santería en nuestra contra. De que pues ha sido llamado un muerto a trabajar sobre nosotros. Los habanos, es decir, los puros, son peculiarmente muy escandalosos en su olor y también son muy utilizados en la santería. El puro cubano, el habano cubano, es muy utilizado en los trabajos de santería. Por ello, los entes que reciben como ofrenda habano pues llevan su olor consigo, porque es un olor muy penetrante y además es un olor que va hacia el cielo, va hacia arriba, entonces va hacia los espíritus. Así pues, si al llegar hasta donde estemos se presenta o podemos identificar este olor, o sea, llegamos a identificar este olor a habano, a tabaco, y si lo sentimos frecuentemente, este olor, sin ningún origen aparente, representaría trabajos de santería, por lo que pues convendría hacer algunos baños de despojo o de liberación para que el muerto no regrese más. Hay que entender que cuando se hace un trabajo de santería y nos lo queremos quitar, se hace un trabajo de liberación, pero no es una liberación para nosotros. Estamos tratando de liberar al muerto que fue llamado a trabajar contra nosotros. Entonces estamos liberándonos nosotros, sí, pero a la vez estamos liberándolo a él del trabajo que tenía que hacerse, lo cual pues digamos que nos suma puntos a nosotros porque estamos rescatando una entidad de este tipo, ¿no? Y así pues hacemos que el muerto no regrese más. Recuerda, se trata de cambiar nuestra frecuencia vibratoria para que esas entidades no se encuentren a gusto con nosotros y pues así se marchen sin volver. Por otro lado, si es que nosotros acudimos a que pues nos hicieran una limpia o a que nos trabajaran para purificarnos o que nos liberaran o despojaran de un trabajo de brujería y a los pocos días denotamos un fuerte olor a alcohol, que también es muy fugaz, bueno, pues esto sin duda significa depuración de los males y que hay seres que están ayudando a depurar y a equilibrar nuestra energía. Es decir, que la limpia o el trabajo que hemos encargado, que nos están haciendo, está trabajando de manera eficiente. ¿Por qué? Porque el olor a alcohol también representa a nuestros seres elevados. El alcohol hace referencia a bebidas etéreas que en todas, absolutamente todas las religiones, las tradiciones, las costumbres, las ideologías, etcétera, etcétera, el alcohol siempre ha representado pues estas bebidas espirituales que nos alteran la conciencia y al tener la conciencia alterada pues nos hacen más perceptibles o más espirituales. Por esto es que pues se llega a considerar el alcohol como un vínculo entre nuestro plano y el otro porque altera nuestra conciencia y nos permite ser más perceptivos de lo que ocurre allá. Así, la presencia de estos olores como el alcohol significa que las entidades están equilibrando nuestra energía y depurándola de las malas energías que hayan podido pegársenos en el camino, que nos hayan enviado, ¿no? Después de un despojo, cuando se hace la limpia o cuando se te hace una protección, suele presentarse este olor muchas veces. Generalmente es un olor a ron de caña, lo cual pues nos advierte que seres espirituales pues están trabajando para nosotros y que están liberando nuestras batallas. Por eso cuando se hacen este tipo de trabajo se le escupe ron a la persona porque le estás escupiendo ron al muerto, ¿no? Bueno, pues recuerda que a la cabra negra le gusta mucho el alcohol, así que si denotas ese olor, quiere decir que la cabra negra está liberando tus batallas, ¿no? Y tendrás que darnos en tributo mucho alcohol. Pero bueno, otro olor ampliamente ligado al olor a alcohol, evidentemente es el olor a vino, que sin duda es uno de los más importantes y más representativos olores en el mundo del más allá, ¿no? Llegar a sentir el olor a vino, sobre todo a vino tinto, nos habla de una presencia sumamente importante en nuestras vidas. Oler a vino sin tener esta bebida cerca representa la presencia de seres sagrados cerca de nosotros o de nuestro altar, lo cual quiere decir que estos seres están aceptando nuestra ofrenda. Pero bueno, recordemos que los seres sagrados son tanto blancos como negros, ¿sí? O sea, hay
seres sagrados. Para los satanistas, pues Satanás es sagrado. Para los cristianos, pues Cristo es sagrado. Entonces los hay de ambos bandos, ¿no? Así que hay que hacer conciencia de con quién estamos trabajando, a quién le estamos pidiendo y sobre todo sobre quién estamos depositando nuestra fe. Así bien, la presencia de olor a vino, sobre todo les digo de vino tinto, nos habla de que estas divinidades sagradas están presentes y es común llegar a percibir este olor de manera fugaz y muy concentrada cuando se realizan los trabajos de brujería o los rituales de consagración. Esta es una clara señal de que hemos sido aceptados o de que nuestro ritual está trabajando de manera eficiente o de que nuestra ofrenda es la adecuada, ¿no? Por otra parte, sí, claro, los demonios huelen muy feo, huelen muy pestilente, ¿no? Huelen a azufre, a un azufre pestilente, y el olor es tan fuerte que quien lo huele llega a sentir en ocasiones como si el interior de sus fosas nasales se estuviera quemando cada que inhalan aire, ¿no? Es decir, respiras y sientes cómo se te quema toda la parte de la nariz a la garganta, y este ardor se suele prolongar no solo a la garganta, a veces hasta los pulmones. Bueno, pues es porque los demonios poderosos llegan acompañados de este pestilente y característico olor, y no se trata de que haya un trabajo de demonología o de magia negra en nuestra contra, sino que el lugar en el cual estamos pues pudiera estar endemoniado, y ahí posan demonios que quizá pues fueron enviados o quizás simplemente pertenecen a ese lugar a la espera de alguien a quien podérsele pegar para poder absorber poco a poco su energía, pero pues de manera muy brutal y a veces hasta mortal, ¿no? En el caso de las posesiones. Y bueno, pues para finalizar este repaso odorífero, ¿no? Del más allá, pues voy a referirme a un personaje que se llama Michel Ramft, que es autor de uno de los libros malditos más extraños de todos los tiempos, del cual ya hablamos un tanto de él. Michel Ramft escribe un libro que se llama De Masticatione Mortuorum in Tumulis, que sería algo así como de la masticación de los muertos en sus tumbas, que es un libro, como te digo, del que ya hablamos ampliamente, tanto del autor y de su obra en el podcast de vampirismo. Bueno, pues en esta obra se afirma que incluso los vampiros y los no muertos en general emiten un hedor singular cuyo rastro se impregna en los sitios que ellos frecuentan durante la noche, siendo así el olor más frecuente entre los muertos vivos o los vampiros el olor a humedad, a tierra mojada, a trapos, a trapos podridos, y el olor más característico de las brujas que dejan en su andar, pues es el de orines de gato y el de sayas podridas, ¿no? Un olor nauseabundo como menstruación pútrida. También estos hedores putrescentes, sobrecogedores, suelen ser confundidos con el olor a gases de procedencia pues más bien intestinal, ¿no? Flatulencias severamente cargadas de gas metano y azufre y amoníaco. En otras palabras, la combinación perfecta para crear un halo pestilente que dejará rastro en nuestro plano, y que si estamos atentos a las señales pues podemos identificar de qué se trata. Y bueno, pues por último, este podcast, por supuesto, no pretende en ningún caso tratar de sugestionar, ni sugestionarte a ti ni a ninguna de las personas, o hacer que en todo momento estés tratando de detectar todos los olores para saber si te están haciendo brujería, si un ser querido te está visitando, si hay amarres, si hay otro tipo de trabajos en tu contra, etcétera, etcétera, etcétera. No, se trata más bien de ser una guía que nos muestre qué significan los olores de forma espiritual, es decir, los olores en el plano físico o de manera normal, qué significan. Por ejemplo, el olor a pan pues significa que el pan se esté horneando. El olor a comida, pues que algo se está cocinando. Los olores fétidos, pues a la presencia de fuentes pestilentes cercanas, y así, todos los olores por los que pasamos en este podcast. Pero en el plano espiritual, esos olores tienen otro significado mucho más profundo, y este nos advierte y nos alerta sobre situaciones que se pudieran presentar, pero que de la misma manera podríamos prevenir. Este podcast pretende eso,
solo una pequeña guía que te define el significado espiritual y esotérico de los olores, los cuales, como dije, pueden ser utilizados a nuestro favor. Así que tómalo solo como eso, como una guía de aprendizaje y no como una regla de vida. Los olores siempre van a estar presentes en nuestra vida, así que pues más vale estar alertas a los conocimientos que la cabra negra te brinda. Y recuerda, pues si en algún momento llegan ustedes a percibir un fuerte olor a establo, un olor a cabra, es porque la cabra negra está presente con ustedes mientras escuchan su sabiduría. Yo me despido y muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido odorífico paranormal. Espero verlos en el próximo aquelarre en el bosque, donde aprenderemos cada día un poco más. Saludos y muy macabras lunas. Por esta noche la cabra negra vuelve a su caverna perdida en el bosque y no saldrá sino hasta que un nuevo aquelarre sea necesario. Y entonces emitirá nuevamente su llamado para que la celebración comience. Hasta entonces, macabras lunas.